Desde antiguas fotografías con rostros imposibles, hasta personas que aseguran haber venido del futuro. Las historias de viajeros en el tiempo han desconcertado al mundo durante décadas. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que algunos casos podrían ser reales? Hoy, exploraremos los expedientes más misteriosos sobre viajeros en el tiempo, relatos que desafían la lógica y nos obligan a preguntarnos: ¿es posible que el tiempo no sea tan lineal como creemos? Suscríbete y prepárate para un viaje más allá del tiempo y la realidad. Corre el año 1954. Un hombre llega al aeropuerto de Haneda, en Japón. Todo parece normal, hasta que entrega su pasaporte. El documento luce legítimo, tiene sellos de entrada y salida de varios países, pero hay un detalle inquietante: el país de origen del hombre, Tauret, no existe. Los oficiales lo interrogan durante horas. Él insiste en que su país lleva siglos en el mapa, situado entre Francia y España. Cuando le muestran un mapa, se enfurece. «Aquí debería estar Tauret», exclama, señalando lo que nosotros conocemos como Andorra. El misterio se profundiza cuando, tras ser llevado a un hotel bajo vigilancia, desaparece sin dejar rastro. Su pasaporte, documentos y pertenencias, todo había desaparecido. Era un viajero en el tiempo. O una prueba de que existen dimensiones paralelas. En el año 2000, un usuario llamado John Titor aparece en foros de internet asegurando venir del año 2036. Detalla con precisión eventos que aún no han ocurrido y comparte esquemas de su supuesta máquina del tiempo, basada en la teoría de Einstein. Lo más inquietante es que algunas de sus predicciones se cumplieron con sorprendente exactitud, como la creciente inestabilidad mundial y ciertos avances en computación cuántica. Pero un día, desapareció. Sus publicaciones cesaron y nunca más se supo de él. ¿Un viajero real o una elaborada broma? Hasta hoy, la identidad de John Titor sigue siendo un enigma. En 1935, un piloto británico llamado Sir Victor Goddard sobrevuela una antigua base aérea en desuso. El lugar está en ruinas, pero de repente, algo inexplicable sucede. Una extraña turbulencia lo envuelve, y por un instante, el tiempo parece alterarse. Cuando mira abajo, la base aérea ya no está en ruinas. Es completamente nueva, con aviones modernos y mecánicos vestidos de azul, un color que la RAF adoptaría años después. Aterrorizado, huye del lugar. Pero cuando regresa en el futuro, la base aérea luce exactamente como la vio aquel día. ¿Viajó en el tiempo por unos minutos? ¿O fue testigo de un evento aún más inquietante? En una escena de la película de Charlie Chaplin El circo de 1928, algo imposible aparece. Una mujer parece estar usando un teléfono móvil mientras camina entre la multitud. En 1928, la tecnología inalámbrica portátil simplemente no existía. Pero en la grabación, la mujer sostiene algo cerca de su oído y parece estar hablando. Los escépticos aseguran que puede ser solo un audífono antiguo, pero los entusiastas del misterio creen que podría ser la prueba definitiva de un viajero en el tiempo, capturado accidentalmente en una película. Imagina irte a dormir una noche cualquiera y despertar,
en un mundo completamente distinto. Esto es exactamente lo que le ocurrió a Edward Dmitri, un hombre de Nueva York que desapareció en 1952 y reapareció en circunstancias inquietantes. Según los registros, Edward salió de su apartamento para dar un paseo nocturno y nunca volvió. Décadas más tarde, en 2006, fue encontrado deambulando por la ciudad, completamente desorientado. Aún llevaba su ropa de los años 50 y en su bolsillo encontraron un billete de tren, fechado en 1952. Lo más escalofriante es que su ADN coincidía con el de un hombre reportado como desaparecido más de 50 años atrás. ¿Cómo llegó Edward al futuro sin envejecer un solo día? ¿Podría haber cruzado una anomalía temporal? Durante la Segunda Guerra Mundial, un soldado alemán llamado Ernest Hoffmann desapareció en combate en 1943. Sus compañeros lo vieron entrar en un denso bosque, y de un momento a otro, sencillamente, se desvaneció. Lo que hace este caso aún más inquietante, es que, en 2015, un hombre con un uniforme alemán de la Segunda Guerra Mundial fue encontrado deambulando por un pequeño pueblo en Austria. Decía ser el soldado Ernest Hoffmann y afirmaba haber estado en el bosque solo unos minutos antes, pero en el mundo real habían pasado más de 70 años. Los análisis forenses confirmaron que su uniforme y equipo eran originales de los años 40, pero él no había envejecido ni un solo día. ¿Acaso cayó en una especie de grieta temporal? ¿O existe algún fenómeno desconocido que transporta a las personas a través del tiempo sin su consentimiento? El 9 de marzo de 1997, una operadora del 911 en Chicago recibió una llamada que la dejó helada. Al responder, escuchó la voz de un hombre alterado que decía: «Por favor, escúcheme, soy un científico y necesito advertirles, algo terrible sucederá en el 2020, deben prepararse». La operadora intentó obtener más información, pero la llamada se cortó con un fuerte chasquido eléctrico. Cuando intentaron rastrear el número, descubrieron que no existía ningún registro de esa línea telefónica. El más inquietante detalle es que el hombre mencionó venir del año 2063 y describió con precisión avances tecnológicos que hoy comienzan a hacerse realidad. ¿Pudo ser solo una broma? ¿O fue un intento desesperado de alguien atrapado en el tiempo para advertirnos sobre nuestro futuro? En 1991, un joven llamado Daniel Álvarez tomó un tren en España rumbo a su ciudad natal. Lo que al principio parecía un viaje normal, pronto se convirtió en una pesadilla. Daniel afirma que, en un momento del trayecto, el tren pasó por un túnel oscuro, y al salir, todo había cambiado. Los pasajeros vestían ropas anticuadas y el vagón parecía sacado de otro siglo. Asustado, intentó hablar con los demás, pero nadie parecía notarlo. Minutos después, el tren volvió a entrar en otro túnel y, al salir, todo había vuelto a la normalidad, salvo por un detalle: su reloj marcaba una hora diferente y su boleto de tren tenía una fecha que no coincidía con el día en que abordó. ¿Acaso el tren atravesó una anomalía temporal? Algunos creen que Daniel viajó brevemente al pasado, atrapado en un bucle del tiempo que aún no comprendemos. En 1905, un niño llamado Thomas Whitaker desapareció misteriosamente en un pequeño pueblo de Inglaterra.
Según testigos, estaba jugando cerca de un bosque cuando una extraña niebla lo envolvió y se esfumó sin dejar rastro. Las búsquedas fueron intensas, pero nunca lo encontraron, hasta 100 años después, en 2005, cuando un niño con la misma apariencia de Thomas apareció de repente en el mismo bosque. Llevaba la misma ropa antigua y no recordaba nada, salvo una fuerte luz, antes de desmayarse. Los análisis de ADN confirmaron que era el mismo Thomas Whitaker desaparecido en 1905, pero no había envejecido ni un solo día. ¿Dónde estuvo durante un siglo? ¿Cayó en una grieta temporal? Nadie ha podido explicarlo hasta hoy. En 1981, un astronauta soviético llamado Sergei Ivanov estaba en una misión en órbita terrestre cuando algo inexplicable sucedió. Según su testimonio, por unos segundos, perdió la conexión con la base, pero no solo eso, sino que cuando miró por la ventana, vio un mundo que no reconocía. Los océanos tenían un color diferente, las ciudades no estaban donde deberían y había estructuras gigantescas que parecían demasiado avanzadas para su época. Cuando la conexión regresó, todo volvió a la normalidad, pero Sergei nunca pudo olvidar lo que vio. Décadas después, en 2025, imágenes satelitales comenzaron a revelar cambios en el planeta que coinciden con la visión que tuvo Sergei en 1981. ¿Acaso vio un fragmento del futuro? ¿O fue un error temporal causado por el espacio? En 2018, una mujer llamada Amelia Carter vivía una vida completamente normal en Londres. Pero una mañana, al despertar, algo extraño ocurrió, su habitación ya no era la misma. La decoración era anticuada, su teléfono había desaparecido y la ropa que llevaba puesta era de principios del siglo XX. Confundida, salió a la calle y se encontró con una versión de Londres que solo había visto en libros de historia. Preguntó la fecha a un transeúnte y recibió una respuesta que la dejó helada: era el año 1910. Durante días intentó entender qué había sucedido. No encontraba forma de regresar. Pero una noche, mientras dormía, sintió un fuerte mareo, y al despertar, estaba de vuelta en 2018. Todo había vuelto a la normalidad, salvo por un detalle inquietante: sobre su mesa había un viejo periódico de 1910 con su propio nombre escrito a mano. ¿Fue un sueño? ¿O verdaderamente viajó en el tiempo? Hasta hoy, Amelia sigue sin respuestas. En 2017, en el estado de Wyoming, Estados Unidos, la policía arrestó a un hombre que deambulaba por la calle, asegurando algo increíble: era un viajero en el tiempo venido del año 2048 y estaba allí para advertirnos de una catástrofe inminente. El hombre, identificado como Jason Matthews, insistió en que había viajado en el tiempo por error y que el mundo en 2048 estaba al borde del colapso. Dijo que el gobierno tenía la tecnología para viajar en el tiempo, pero que algo había salido mal y había sido enviado demasiado atrás en la historia. Aunque las autoridades lo tomaron por un loco, algunos detalles de sus advertencias fueron inquietantes. Habló de un futuro donde los cambios climáticos causarían caos global, algo que, años después, se está volviendo realidad. ¿Era solo un hombre con delirios? ¿O nos visitó alguien del futuro con una advertencia que aún no comprendemos? En 2010,
una mujer llamada Laura Mitchell recibió una llamada en su teléfono móvil. Al contestar, escuchó una voz débil y distorsionada que decía, «Hola. ¿Es la operadora? Necesito hablar con mi esposa, es urgente». Laura, confundida, preguntó quién hablaba, pero la voz repitió, «Soy Harold Green, el año es 1922, por favor ayúdeme». Al principio, creyó que era una broma. Pero cuando investigó más, descubrió que un hombre llamado Harold Green había desaparecido misteriosamente en 1922, y lo más extraño, su última ubicación conocida era una central telefónica antigua que hoy ya no existe. ¿Fue una interferencia extraña, o una conexión real a través del tiempo? La llamada quedó registrada en su teléfono, pero los expertos no encontraron explicación. Una fría mañana de otoño, un grupo de granjeros, en las afueras de Londres, se encontró con un hombre desorientado en el camino de tierra. Vestía ropas extrañas, con un material que nunca habían visto. Sus zapatos no tenían suela de cuero, sino un material liso y negro que parecía goma. Cuando intentaron hablar con él, su lenguaje era incomprensible. Pero entonces, sacó un pequeño aparato metálico de su bolsillo, con luces parpadeantes. Al tocar un botón, su cuerpo comenzó a desvanecerse frente a los ojos aterrorizados de los testigos. Los granjeros informaron lo sucedido, pero nadie les creyó. Décadas después, un arqueólogo encontró en el mismo lugar un dispositivo metálico enterrado, con inscripciones en un idioma desconocido. A los 6 años, Elliot James comenzó a describir una ciudad que sus padres no reconocían. Contaba sobre edificios flotantes, autos sin ruedas y un cielo cubierto de luces artificiales. Pensaron que era imaginación, pero un día, mientras veían una película futurista, Elliot dijo, «Eso es parecido, pero las calles eran diferentes, y había un tren que pasaba por el aire». Lo más inquietante llegó cuando dibujó un mapa de la ciudad, con precisión arquitectónica, pero con detalles imposibles para su edad. Años después, su familia descubrió que una empresa estaba diseñando una metrópoli con las mismas estructuras que Elliot había descrito. ¿Fue un recuerdo del futuro? ¿O Elliot vivió allí antes de nacer? En un archivo histórico, se encontró una fotografía de una mujer caminando por una calle en 1937. Aparentemente, no había nada extraño, hasta que alguien notó un detalle inquietante. La mujer sostenía en su mano un dispositivo rectangular, con una postura idéntica a la de alguien usando un smartphone. Al ampliar la imagen, se podía ver que tenía una pantalla negra y parecía estar tocándola con el dedo. En 1937, la telefonía inalámbrica era un concepto inexistente. ¿Era una viajera en el tiempo atrapada en una fotografía? Un hombre llamado Jean-Michel Bernard compró un periódico en un puesto callejero. Sin prestarle atención, lo guardó en su maletín. Al llegar a casa, revisó la portada y se quedó sin aliento. La fecha marcaba, lunes, 8 de junio de 2071. Pensó que era una broma, pero al leer el contenido, se dio cuenta de algo aterrador. Describía eventos y tecnologías que aún no existían. Volvió al puesto para preguntarle al vendedor,
Pero el puesto ya no estaba y nadie recordaba haber visto a un hombre vendiendo periódicos en esa calle. ¿Había recibido un mensaje del futuro? En el año 1952, un soldado apareció en una base militar de los Estados Unidos, asegurando que llevaba años sirviendo allí. Pero al verificar su nombre, no había registros de él. Lo más extraño fue su uniforme, era un modelo de 1915, en perfecto estado, sin signos de envejecimiento. Al preguntarle por su comandante, mencionó el nombre de un hombre que había muerto hacía más de 30 años. Antes de que pudieran seguir interrogándolo, el soldado salió corriendo y desapareció sin dejar rastro. En 1971, una mujer de 25 años entró a un ascensor en un edificio de la ciudad de Nueva York. Nunca salió. Fue reportada como desaparecida, pero no hubo pistas. 50 años después, en 2021, el mismo ascensor se abrió, y ella salió, con la misma edad y sin recordar nada. Los exámenes médicos confirmaron que no había envejecido un solo día. ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? En China, en el año 2008, un grupo de arqueólogos abrió una tumba sellada en el siglo XVII. En su interior, encontraron lo esperado: restos humanos, cerámicas y objetos de la época. Pero entonces, algo imposible apareció en la excavación: un pequeño reloj metálico con la inscripción Made in Switzerland. El reloj estaba detenido a las 10:06 de la mañana y tenía un diseño muy similar a los modelos modernos. La tumba no había sido abierta en más de 400 años. ¿Cómo llegó un reloj suizo a un entierro del siglo XVII? En 2015, en Escocia, a los 9 años, Megan Holloway comenzó a hablar de una vida pasada en 1870. Recordaba nombres, calles y lugares que su familia nunca había visitado. Un día, la llevaron a un pueblo que supuestamente describía en sus historias. Al llegar, corrió hacia una casa antigua y dijo que ahí había vivido. Pero había un problema: esa casa había sido demolida hace más de 100 años. ¿Cómo pudo conocerla con tanta precisión? Una noche del año 2022, David Carter, un joven londinense, programador de software, revisó su correo y encontró un mensaje extraño. No tenía remitente y la fecha marcaba el año 2054. El mensaje decía solo una frase: David, no viajes el 23 de julio. No preguntes. Solo evita ese día. Pensando que era una broma, ignoró la advertencia. Pero cuando llegó el 23 de julio, sufrió un grave accidente automovilístico que casi le cuesta la vida. Al recuperarse, revisó su bandeja de entrada, y el mensaje había desaparecido. En un pequeño pueblo de Escocia, hay una casa que parece cambiar con el tiempo. Algunos testigos dicen que un día luce moderna, con luces eléctricas y pintura nueva, y al siguiente, se ve antigua, con velas en las ventanas y muebles del siglo XIX. Lo más extraño es que los habitantes del pueblo afirman que la casa no ha estado ocupada por más de 50 años.
Un coleccionista estadounidense de radios antiguas encendió uno de sus aparatos en el año 1995 y en lugar de una señal normal, escuchó una voz clara y firme que decía: «No abras la puerta esta noche». Pensando que era una interferencia, apagó la radio. Pero esa misma noche, alguien golpeó su puerta 3 veces. Cuando miró por la mirilla, no había nadie. Fue un mensaje del futuro, o una advertencia que nunca entendería. El tiempo es un misterio que seguimos sin comprender. ¿Pueden estas historias ser la prueba de que el tiempo no es tan lineal como creemos? Existen fisuras temporales que permiten conexiones con el pasado y el futuro. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estos casos te pareció más impactante? No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para más relatos de misterio. Nos vemos en el próximo vídeo.